no solamente, Emanuel quizás me lo va a confirmar, no solamente te ayudan a cómo generar dinero, sino te dan también cuestiones que estén relacionadas con tu calidad como ser humano en la vida. No es una cuestión acá de que los negocios solamente generen dinero, sino ellos promueven muchísimo esto de la calidad de vida, el disfrute, comprar tiempo. Hay una frase que dice que yo la sigo y también le cuento a mis clientes, uno con el dinero lo que compra es tiempo de calidad. Porque realmente para ser empresario hay que tener una empresa. O sea, primero hay que emprender. Claro. Entonces, lo más difícil de tener claro es que seguro que vas a tardar más tiempo del que crees que vas a tardar. Y eso es casi lo principal. Y seguro que va a ser más difícil de lo que piensas que va a ser. Ah, Lo bien. más difícil de todo cuando uno va a emprender es no tener las expectativas correctas. No podemos pensar en montar un negocio y en una semana estar funcionando o ver solamente el final de gente que tiene una empresa que gana muchísimo dinero o que tiene o es un empresario de éxito que lo construyó en un día o, sea, Ujú. o en una semana o en un año. En un negocio, mira, con que una empresa dure un año está bien, con que dure dos está muy bien, con que dure más de cinco ya es un gran logro. Nosotros hemos visto tiendas que crecen muy tranquilamente en 2 3 años y que luego explotan, y luego hemos visto tiendas que las abren y pues, por lo que sea, o porque la persona es la persona adecuada y es algo que tiene una capacidad de comunicar muy grande y en 6 meses pues, explotan. Creo que cuando alguien emprende, tiene que tomar una decisión de que va a ser capaz de hacerlo durante toda la vida. Mm. O cuando empiece un trabajo, o cuando haga cualquier cosa en su vida diaria, tiene que ser como cuando tienes un hijo. Esto es para toda la vida. Ya está, toma la decisión. Dormir es lo más importante, o sea que no se puede sacrificar horas de sueño. Y lo segundo más importante es movernos. Es que el día a día no tiene por qué ser divertido, no tiene por qué ser No. eh, súper chulos todos los días. O sea, Claro, es mentira, no son claro. así los días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre. Gracias por estar ahí. Bienvenidos. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar con Emanuel. Emanuel es, además de mi hijo, que ya van a ver, digamos ahí, lo podemos decir, Emanuel es padre de 3 hijos. Pero no lo convocamos tanto por eso ni por hijo mío, sino lo hemos convocado sobre todo porque él lleva muchos años trabajando desde el comienzo, prácticamente, en la consultoría.io. Es una empresa que se dedica, bueno, él ya nos va a contar un poco más, pero se dedica a ayudar a tiendas online, a tiendas de marketing digital, para crecer en su facturación y para aprender cómo se trabaja y cómo poder llevarla adelante. Sin más preámbulo, me gustaría que Emma te presentes vos, nos cuentes un poquito y después empezamos con las preguntas. Sin problema. Oye, muchas gracias por invitarme a esta charla, a los Marcelos, mi papá obviamente y Marcelo. Y es un placer y nada. Intentaré aportar lo máximo posible en base a los años que llevo un poco trabajando en general y en particular en esta última empresa. Sí, yo soy Emanuel, a día de hoy soy director de producto dentro de consultoría.io. Nosotros nos dedicamos principalmente a ayudar a tiendas online. Hoy estamos impulsando también un canal o una parte nueva que es a gente que quiera tener un emprendimiento y que quiera montarse una tienda, que sea la tienda online lo que ellos hayan elegido. Y llevamos trabajando prácticamente una década con Jesús, que es el fundador. La empresa es de él y él es uno de mis mejores amigos y desde el principio prácticamente él me llamó para que le echara una mano y aquí estamos después de muchos años, que no es fácil tener una empresa después de tantísimos años, es un mérito. Está claro que es de todo el mundo y la verdad es que mola mucho poder ayudar a un montón de gente todos los años y todos los días, obviamente, después de tanto tiempo. Está muy bien. Manuel, ¿cuándo empezaron? ¿Te acordás más o menos la fecha? Bueno, imagino que la tendrás clara. ¿Cuándo empezaron
con consultoría.io? ¿En qué año? O sea, Jesús y yo nos conocimos cuando trabajábamos en Apple, más o menos por el 2014, y ahí pues siempre Jesús ha tenido una parte muy emprendedora y hicimos algunas cosas juntos cuando trabajábamos en Apple y en un momento pues él se fue, que su vida ya había llegado a un punto que, bueno, que si buscáis podcast de él hay un montón y él lo ha contado varias veces. Entonces llegó a un momento en que se fue y en ese transcurso de qué hacer, él había tenido algunas tiendas online y montó y dijo, oye, ¿por qué no ayudamos a tiendas online? Empezó él solo, eso tiene que haber sido alrededor del 2017, 2018, la fecha exacta no la recuerdo, y él estuvo al principio solo, con algunas tiendas así, empezamos en modo agencia, nosotros hacíamos las cosas por ellos. Cuando ya tuvo 3 4 clientes necesitó mi ayuda, yo más o menos entré a principios del 19 y ahí fue cuando empezamos un poco a escalar un poquito más. Luego vino la pandemia, con la pandemia vinieron que estas empresas con las que trabajábamos, que no todas eran e-commerce al 100%, la mayoría sí, pues bueno, tuvieron dificultades y con la pandemia tuvieron que parar prácticamente, paralizar todo y bueno, y en ese momento estuvimos ahí un poco en la cuerda floja y lanzamos nuestro primer programa justo al principio de la pandemia, pero eso, la cuerda floja nos duró 2 días, en cuanto todo empezó a dispararse con la parte online, empezamos a crecer muchísimo. Yo seguía trabajando en Apple, me fui en ese transcurso, estuve 3 4 meses muy fuerte en los dos lados y al final, pues en julio del 2020, si no recuerdo mal, junio fue el último mes que trabajé entero yo y luego ya desde ahí llevamos 100%, o sea, él ya llevaba 100% dedicado a ello, yo ya a partir de ahí empecé a estar 100%. Entró algún otro compañero, algún otro amigo más, un amigo de Jesús de toda la vida también, y al poquito tiempo entró un amigo de este chico para ayudarnos en la parte de venta. Y desde ahí, que éramos 2 3 4 a mediados finales del 20, hoy que somos más de 70 80 100 personas en toda la empresa. Y la verdad que brutal, ha sido un crecimiento muy, muy grande, con un montón de etapas que hay que ir pasando. Y bueno, pero aquí estamos y aquí seguimos luchando. Marce, si querés preguntar. Sí, bueno, primero agradecerle, Manuel, que estamos ante un grande, porque realmente yo sigo las cuentas de ustedes, Jesús Orozco, es más, Jesús es uno de mis mentores, digamos, en mi cabeza, y un modelo de negocio a seguir, y un modelo de empresario a seguir también, porque no solamente, Manuel quizás me lo va a confirmar, no solamente te ayudan a cómo generar dinero, sino te dan también cuestiones que estén relacionadas con tu calidad como ser humano en la vida. No es una cuestión acá de que los negocios solamente generen dinero, sino ellos promueven muchísimo esto de la calidad de vida, el disfrute, comprar tiempo. Hay una frase que dice que yo la sigo y también le cuento a mis clientes, uno con el dinero lo que compra es tiempo de calidad. Y lo copié, digo ustedes eso, Emanuel, y bueno. Pero te pregunto, Manuel, ¿vos qué error ves en las personas? ¿Cuál es el error a ver, más seguido que observé en las personas que de pronto quieren generar dinero con sus negocios, ¿sí? Y siguen pensando igual por ahí que cuando no tienen dinero. Eh, ¿Tenés un patrón o han definido cuál puede ser el error más común que las personas tengan a la hora de querer lanzarse con su emprendimiento y eso hace que tengan un fallo? Mm, Podríamos decirlo exactamente, o sea, nosotros ayudamos a empresarios de tiendas online o a alguien que quiere montar una tienda online, ¿no? A día de hoy, eso es mucho más nuevo. Está claro que después de tantos años hemos ayudado a más de 1000 clientes, prácticamente estaremos dentro de los 1000 clientes, y algo que todo el mundo piensa de esta forma, y no solamente creo que sea 100% con empresarios o futuros empresarios o emprendedores o alguien que tenga la vena emprendedora, porque realmente para ser empresario hay que tener una empresa, o sea, primero hay que emprender. Claro. Entonces, lo más difícil de tener claro es que seguro que vas a tardar más tiempo del que crees que vas a tardar, y eso es casi lo principal, y seguro que va a ser más difícil de lo que piensas que va a ser. Ah, Lo bien. más difícil de todo cuando uno va a emprender es no tener las expectativas correctas. Entonces,
con uno mismo y con lo que sea, ¿no? Con cualquier cosa. Yo no soy emprendedor, nosotros decimos que nosotros los directivos de la empresa somos como intrapreneurs, yo tengo una empresa dentro de una empresa al final, pero aún así tenemos que pensar de esta forma, por lo menos como yo lo veo o como lo vemos muchas veces o en base de ayudar a tantos clientes, es seguro que el proyecto que tú tengas, primero puede fallar y segundo va a tardar mucho más de lo que piensas que va a tardar. Y tenemos que pensar cuando montamos un negocio en un plazo más largo del que a día de hoy estamos acostumbrados. Si pensamos en días, los días son altibajos. Si pensamos en semanas, ese altibajo, estos días de sierra son menos. Si pensamos en meses, prácticamente no existen. Y si pensamos en años, seguramente siempre sea hacia arriba. Esa sierra prácticamente desaparece. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos pensar en montar un negocio y en una semana estar funcionando o ver solamente el final de gente que tiene una empresa que gana muchísimo dinero o que es un empresario de éxito que lo construyó en un día, Ujú. o en una semana, o en un año. En un negocio, mira, con que una empresa dure un año está bien, con que dure dos está muy bien, con que dure más de cinco ya es un gran logro a día de hoy. Muy pocas empresas, de hecho la mayoría de las empresas no llegan a los 5 años. Y eso es algo que puede ser por algún factor externo o puede ser simplemente por un factor interno de que la persona que está al cargo no tiene la capacidad de ver en un plazo de 10 años. Creo que Claro. cualquier empresa tiene que construirse de esa forma. No significa que tengamos que ser unos cabezones y que si no funciona no dejarlo, ¿vale? Pero significa que cuando montemos algo, cuando emprendamos algo o también cuando trabajemos en algún sitio que creemos que puede tener muchísimo crecimiento, no querramos tener todo y que todo llegue rápido en el primer año, porque seguramente no llegue. Igual tienes la suerte de que das en el clavo y disparas, ok, no obstante vas a tener otros problemas, o sea que da igual, la vida Seguro. no es tan sencilla de simplemente hacerlo. Creo que la línea temporal es lo más importante y las expectativas a uno mismo es lo segundo más importante. Contarse que va a ser duro, que va a ser difícil, pero que tú eres la persona correcta y que lo vas a conseguir y que vas a dar todo para poder conseguirlo, creo que es una buena forma de hacerlo. Bien. Y tomando esto de la línea temporal, que para mí es muy importante, ¿no? La línea de tiempo marca un montón de acciones y un montón de decisiones. ¿Qué tiempo una persona podría estar pensando que le debe demandar o le debe entregar a su proyecto para después determinar, decir, mira, ha pasado todo este tiempo, esto no funciona, es momento de cambiar, soltar, hacer otra cosa? ¿Hay un tiempo determinado para saber cuándo un proyecto no va a caminar y es momento que sueltes? Creo que no tengo la capacidad de poder decir un tiempo. Lo que sí es verdad que lo que puedo decir es que da igual lo que quieras hacer, intenta tener la mayor cantidad de información posible al principio para que las bases de eso que vas a hacer sean lo más sólidas posible y que tus probabilidades de éxito sean las mayores posible. Y luego el tiempo dependerá mucho de un montón de factores. Uno, hay gente que empieza y deja su trabajo y 100% lo da a esto. Ujú. Igual el tiempo con el que consiga romper ese primer techo y empezar a generar un ingreso suele ser más corto porque solamente se dedica a ello, pero es verdad que para eso tienes que tener un sustento de algo. Y luego están los que muchas veces emprenden pues teniendo un trabajo que de hecho es el 90% de las personas y vas a ir más lento, pero tampoco pasa nada. O sea, mientras que después de tu curro y de tu día a día, si tienes familia o no, le dediques tiempo a ese emprendimiento de calidad y que puedas intentar avanzar, no te sabría decir qué tiempo. O sea, nosotros hemos visto tiendas que crecen muy tranquilamente en 2 3 años y que luego explotan, y luego hemos visto tiendas que las abren y pues, por lo que sea, o porque la persona es la persona adecuada y es algo que tiene una capacidad de comunicar muy grande y en 6 meses pues, explotan. Claro, Cuando digo explotan es que crecen muy rápido y que son capaces Claro. de mantener ese crecimiento, ¿no? claro. Entonces, no sé qué tiempo es. No, yo creo que el tiempo tiene que ser indefinido. Y hay una cosa que siempre me recuerda a mi mujer, que le dije yo cuando empezamos la pandemia. Ella me decía, no puedo, llevamos una semana, me dice, no puedo más estar encerrada en casa. Yo le dije, mira tía, piensa que esto va a ser para toda la vida.
Si tienes tu expectativa, piensa que esto va a ser para toda la vida. Y cuando lo pienses así, es que da igual, ya está. Mi vida va a ser dentro de de estas paredes. No quiere decir que te resignes, pero que al final aceptes que igual esa es la realidad hasta que no sepas cuándo va a cambiar, porque además no lo sabíamos justo en la pandemia. Creo que cuando alguien emprende, tiene que tomar una decisión de que va a ser capaz de hacerlo durante toda la vida. O cuando empiece un trabajo, o cuando haga cualquier cosa en su vida diaria, tiene que ser como cuando tienes un hijo. Esto es para toda la vida. Ya está, has tomado la decisión, está aquí. Y vas a ser padre hasta que te mueras. Aunque no estés en su día a día, Claro. vas a seguir siendo padre toda tu vida. Entonces, si esa decisión es así, pues yo creo que si tomamos todas las decisiones de esa misma forma, yo soy igual demasiado tremendista, pero creo que es una forma también de tener una línea temporal mucho más grande. Exacto. Nosotros A nos ver. hemos mudado hace poco a Andorra y nos hemos tenido la decisión nos hemos mudado para siempre. Yo no voy a volver nunca a otro país. Pero, no lo- Ya. pero es lo que yo me digo, y por lo menos lo que nosotros lo vemos de esa forma. Para que también no pienses en que tienes una mochila o que tienes algo atrás o que puedes volver, o no sé, una forma de verlo. Está bien. Una pregunta, cuando dijiste, lanzaron el primer programa y ahora te voy a preguntar también un poco eso, pero ¿tenían claro qué problemas querían resolver? ¿Esa fue una clave cuando empezaron? O sea, cuando Jesús montó consultoría como consultoría, al final antes él había hecho proyectos de tiendas online para él solo. Entonces había entendido cuáles eran esas situaciones que había que resolver. Entonces nosotros empezamos a trabajar con tiendas que ya vendían y con todo lo que había él aprendido y con todo lo que aprendimos juntos, pues aplicábamos ese conocimiento y hacíamos que vendieran más. Teníamos claro que queríamos ayudar a tiendas que ya facturaban. Nosotros no empezamos por alguien que quiere montar una tienda online, empezamos por tiendas que ya facturaban más de 10.000 euros al mes. Ese era nuestro target. Porque sabíamos que esa gente ya había conseguido lo más difícil, que es de cero Claro. a 1.000, de 0 a 2.000, y que le podíamos, con nuestro conocimiento, ayudar a que esa bola fuera más grande en muy poco tiempo. Y es así como empezamos. Y sí, al final, después de haberlo hecho para nosotros, hacerlo para otros de manera, hacerlo nosotros para otros, luego es más fácil enseñarlo. Nosotros lo que hacemos es, a día de hoy, lo tenemos en modo consultora. Básicamente tenemos una parte que está, que son vídeos guiados para un paso a paso, que es la base, pero realmente el conocimiento lo tienen los consultores o nosotros después de tanto tiempo con la estrategia, y es como lo hacemos, y ese es el elemento diferenciador, que tenemos gente que tiene detrás mucha experiencia y que todas las estrategias son capaces de adaptarlas a los clientes, ¿no? Pero esas estrategias salen de problemas que quieres solucionar, está claro. Bien. Dice que el podcast nuestro se llama Mi Mejor Versión Hoy, y entonces quiero llevarte a un día, por decir así, ¿no? Es decir, sobre todo al principio, en esos primeros comienzos, ¿no? Que me imagino que fue una decisión como esto que decís vos, de decir para siempre, por decir de alguna manera, y este día a día que debe haber sido desafiante, ¿no? No solo en el trabajo, sino también el compaginar con familia y demás, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, o sea, al principio, obviamente, cuando yo empecé a trabajar en consultoría, estaba Jesús solo y eran muy poquitos clientes, y yo empecé a hacer algunas cosas porque Jesús no llegaba a todo, ¿no? Entonces yo seguía trabajando mis 35 horas en Apple, en una tienda, de lunes a domingo, librando 2 días a la semana, ya con 2 hijos. En aquella época estaba recién separado, o sea que tenía una semana mis hijos y una semana no. Y, y lo que yo hacía básicamente era, pues cuando los días que trabajaba, pues luego llegaba a mi casa, me ponía a trabajar en consultoría, y los días que no trabajaba, trabajaba todo el día en consultoría, y los días que estaba con mis hijos, pues cuando ellos iban a dormir yo trabajaba en consultoría. O sea que los principios fueron difíciles. Cuando de repente llegó la pandemia, en Apple Online nos hicieron trabajar también, y crecimos muy rápido en consultoría en esa época, normal, porque todo iba Claro. mal, pero las tiendas online vendían, entonces necesitaban más ayuda porque vendían y no sabían por qué. Entonces
no entendían las razones, entonces era ayudar a esas tiendas y bueno, en esa época, cuando todo el mundo estaba en casa, por lo menos aquí en España, todo el mundo estaba en casa, no tenía nada que hacer y tal, pues yo tenía 2 trabajos full time entonces mi pandemia fue realmente bastante dura y el otro día que estaba con un amigo que él trabajaba en Apple también en aquella época, lo estaba recordando, entonces me viene bien y yo recuerdo eso, yo me levantaba por la mañana, curraba en consultoría, empezaba mi horario en Apple, que era online, dábamos sesiones, clases, lo que sea, y luego seguía trabajando en consultoría porque de repente empezamos a tener muchos clientes y eso fue duro durante mucho tiempo hasta que bueno, ya pudimos estar 40 horas, yo pude estar full time en el proyecto, dejando atrás trabajar con una empresa grande, con un montón de beneficios, pero bueno, al final era un proyecto muy chulo, un sueño de un amigo que supo vendérmelo muy bien, en el que yo siempre he creído mucho y sigo creyendo muchísimo y que para mí no es mío, pero yo lo siento como mío y es mi forma de verlo y trabajo, siempre digo, trabajo menos que Jesús porque es suyo, pero el siguiente pues soy yo, o sea que para mí yo lo hago como si fuera mío y eso es hacerlo compaginar eso con tu familia, con tu vida y todo esto, pues es difícil y es fácil para el hombre o para una energía más masculina en el trabajo validarnos mucho porque es donde nos sentimos muy útiles y es algo que nos come y nos consume, tanto para lo bueno como para lo malo. Y siempre Claro. yo sí he tenido épocas malas donde he trabajado muchísimas horas, donde he dejado de entrenar, he dejado de comer de la manera correcta, he dejado de cuidarme, de pensar en mí, de mi familia y todo esto, y que te consuma por mucho que sea un proyecto bonito y tal, pues tiene sus días mejores, sus días peores, ¿no? Al final tratamos con clientes, con seres humanos, que eso es muy difícil, y sí es verdad que tiene esos altibajos, ¿no? De repente estar trabajando 10 12 horas un día sin parar, lo puedes hacer, pero hacerlo durante meses, muchos días, semanas y luego meses, te consume el cuerpo. No Claro. estamos pensados Sí, para sí. hacer solo eso y eso sí, es verdad que ha pasado y a mí me ha pasado, a Jesús le ha pasado también, a todos los que hemos trabajado tantísimas horas, más allá del estrés, que eso es otra cosa, es cómo te descuidas a ti, cómo Bien. no eres tu mejor versión, porque la realidad es que solamente el trabajo no nos hace el mejor, sino que tenemos que tener un equilibrio en todas las partes de nuestra vida. Yo, desde aquella época, no he dejado nunca de entrenar 3 4 veces a la semana, como mínimo, en lo que sea. Me da igual el deporte, me gusta hacer cualquier tipo de deporte, hay alguno que no, pero ya sea CrossFit, ir al gimnasio, ahora en la época de nieve, ir a la nieve. Entonces, es eso esto tiene que pasar, me da igual que sea el peor día de mi vida o que sea el mejor día de mi vida y que tengamos muchísimas cosas que hacer, pero yo tengo que entrenar. Tengo que pasar horas con mi hijo pequeño, tengo que pasar horas con mi pareja, tengo que pasar horas solo. Y esto yo puedo hacerlo, sacrificarlo algún día, pero a la larga sé que tengo que volver siempre a ello. Y es casi lo que intento desde hace mucho tiempo para poder estar en la mejor versión posible, que luego para mis clientes es lo mejor, para mi familia es lo mejor y obviamente para mí es lo mejor y para todos es lo mejor, claro. Marce. Y Manuel, tomando el punto ese de, obviamente que es muy importante que vos contás de lograr tu mejor versión en todos estos aspectos, áreas de la vida, ¿no? ¿Considerás que esa mejor versión tuya llega cuando pudiste lograr una estabilidad económica? Es decir, ¿qué relación hay entre que yo pueda entrenar, comer mejor, estar más tranquilo, tomarme el día para mí o el tiempo mío para mi pareja? Hay una relación de cuando económicamente no estás bien, tenés que empujar el buque, como decimos acá nosotros en Argentina, todos los días. No hay tiempo, no hay economía, no hay dinero para esas cuestiones. O sea, hay una relación entre que yo he logrado estabilidad económica y puedo pasar esa versión más integral, o no tiene nada que ver, son una cuestión de diseño nada más o cómo yo puedo reestructurar mi agenda diaria. Yo creo que seguramente es más sencillo cuando de repente tienes facilidades, que las facilidades te la da el dinero, ¿no? Está claro, porque en el día de hoy todo se paga con dinero, con tiempo.
Mm, la realidad es que la forma que yo lo tengo, ojalá me hubiera gustado aprenderlo antes, puedes sacar tiempo para hacer deporte y puedes sacar tiempo para hacer cualquier cosa. Porque todos tenemos las mismas 24 horas del día y hay gente que las aprovecha mejor y gente que no. Puede que no puedas tener a alguien en casa que te haga la comida, o no puedes tener, no sé, un coche para que tardes menos en ir al gimnasio, o que no puedas ir al sitio que te gustaría entrenar, o que no puedas, lo que sea, o comer la mejor comida. Creo que, pero la realidad es que todos tenemos las mismas 24 horas y podemos ordenarnos para poder hacer las cosas que creemos que tenemos que hacer, una las que nos toca hacer y otra las que nos gusta hacer en esas 24 horas. Dormir es lo más importante, o sea que no se puede sacrificar horas de sueño, y lo segundo más importante es movernos, porque a día de hoy mucha gente trabaja moviéndose, pero también hay mucha gente que trabajamos sentados Exacto, sí. 10 horas al día o 8 horas al día, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, tenemos que movernos y creo que no es un tema de dinero. No creo que es un tema de dinero, es un tema de disciplina y de entender muy bien el para qué lo haces. Si tú quieres estar aquí sentado un montón de horas, sí o sí tienes que hacer otras cosas para que sentirte bien y estar sano. Porque si no, no vas a hacer una cosa peor que la otra. O sea, yo ahora estoy de vacaciones y me obligo a estar de vacaciones, no obstante me levanto a las 6:20 de la mañana, trabajo durante 1 hora y media en cosas que no necesitan, que sí puedo empujar, pero que no necesitan, yo tengo un equipo que puede ir solo prácticamente y que durante esa hora y media yo puedo avanzar cosas que... Y luego, pues tanto hoy como mañana, el viernes y luego sábado domingo, pues me iré a esquiar y porque estoy de vacaciones y ya está, por la tarde estaré pues aquí, vienen unos amigos, pero en mi día a día normal, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, me voy a entrenar, vuelvo, desayuno y me pongo a trabajar. A las 8:30 estoy trabajando, a las 8 estoy trabajando, como depende el horario, y, pero yo ya he entrenado, ya he hecho algo muy difícil por la Claro, mañana, que es levantar pesas en este caso, pero es lo que te da esa salud, y yo lo he metido a esa hora. sí, Pero claro, para levantarme a las 6:00 de la mañana y ser consecuente con lo que he dicho al principio, que hay que dormir muchas horas, hay que dormirse temprano, porque exacto. tenemos un niño pequeño y es fácil, pero yo a las 8:30 no tengo ningún problema estar metido en la cama tranquilamente y quedarme dormido a las 9:30. No tengo ningún problema para poder dormir mis horas. Entonces es un poco eso. Es verdad que tanto en Argentina como en España la vida es más tarde, se come más tarde, se cena más tarde. Entonces lo normal es tener una vida más tardía. Sí. No obstante, puede ser el rarito de tus amigos y el rarito de la familia de bastante temprano y no pasa nada, Ujú, porque la sí. realidad es que se puede hacer y no hay ningún problema. Yo creo que no es un tema de dinero, es un tema de la historia que te cuentas y de lo que quieres realmente conseguir, más Bien. o menos, en Y resumen. tomando en cuenta, bueno, porque nuestro podcast habla de mi mejor versión hoy, y justamente hoy el tema que nosotros tocamos puntualmente con vos son negocios, es dinero, básicamente, como, porque creemos que es una herramienta importante, fundamental. Siempre decimos lo mismo. Tenemos la mala costumbre de desayunar todas las mañanas y eso se paga con dinero. Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué fue lo primero que entendiste? ¿Qué fue lo primero que entendiste sobre el dinero cuando empezaste a trabajar con Jesús Orozco? ¿Qué cosas veías de dinero o viste con él que antes no veías? O sea, yo, por haber estado desde el principio con Jesús, he visto crecer la empresa, ¿no? Entonces, y he visto obviamente cómo un empresario puede pues, mejorar su vida de una muy buena forma en un tiempo relativamente corto, ¿vale? Entonces, eso tanto a él como a los que somos muy llegados a él, porque es un tío extremadamente generoso, eh, cómo puedes hacer cosas que antes no hacías o llegar a sitios que antes no hacías. Cosas que parecen una tontería, pero que luego no lo son, es poder disfrutar de algunos lujos que igual en el día a día o como nosotros nos hemos criado, pues nunca no has tenido acceso, ¿no? Al final, yo soy Claro, el mayor de 5 hermanos y mi viejo nos ha criado en Argentina y luego en España. Por mucho que le haya ido bien en algún momento, o sea, no significa
había que repartirlo entre 7, o sea que era muy Claro. difícil, no es lo mismo que ser hijo único. Entonces, eso también te hace entender muy bien que cuando de repente se pueden hacer otro tipo de cosas, como ir a mejores sitios, a mejores restaurantes, mejores hoteles, tener mejores experiencias, volar mejor, eso hace que veas esa parte de la vida y que a los hay gente que le puede encantar, hay gente que no le puede gustar, hay gente que le puede dar igual, pero es también aprender a disfrutar esos momentos. En mi caso específico, pues bueno, pues poco eso, ¿no? Ser parte de él, pues aparte del grupo cercano de Jesús y que él sea tan generoso, pues y que obviamente cada vez se gana más dinero porque la empresa sigue creciendo y seguimos haciendo las Claro. cosas más o menos bien, eh, hace que podamos tener cosas que antes no teníamos. Y yo casi todo me iría hoy a facilidades, lo que decías tú, ¿no? Oye, pues igual estás empezando, ese tiempo no te lo puedes comprar, pero Ujú. cuando de repente puedes comprarte ese tiempo, hay cosas que solamente haces las cosas que realmente te gustan. Es así, yo Claro. trabajo, tengo la suerte de que alguien limpie casa, que alguien haga la comida y que de eso no me preocupo, ¿sabes? Claro. Entonces, eso está muy bien y mola mucho, porque a la gente que no le guste ni limpiar, ni hacer la comida, ni lavar la ropa, pues no la hace. Y te dedico, yo salgo de aquí y me pongo a jugar con mi hijo y no me preocupo de nada más. Salgo de aquí, me voy a entrenar, llego, pongo la ropa a lavar y no me preocupo de nada más. Y eso es algo que sí es verdad que te lo da el dinero. No hay otra cosa que te lo dé. Bueno, a menos que tengas a un esclavo, pero no, o sea, a día de hoy no se puede. Entonces, eh, eso te lo da el dinero. Hoy tenemos ayuda en casa, que no me lo da el dinero, pero me lo da la familia, pero antes no la teníamos, pagábamos a alguien y es Claro. así, pero de otra forma no lo puedes hacer. Bien. Luego, el resto de cosas, de tener más cosas, tener menos cosas, vestirte mejor, vestirte peor, eso ya va de cada uno. O sea, yo conozco gente que tiene muchísimo dinero y que tiene un coche normalito y que tiene su vida normalita y y su ropa normalita y cuando se va de viaje se va a sitios normales. Pero bueno, su forma de ver el dinero es, él trabaja y tiene dinero. Exacto. Y luego está el otro punto que pues te gustan las mejores ropas, los mejores sitios, los mejores restaurantes, Claro. los mejores hoteles y disfruta del dinero de esa forma. Así que al Claro. final Eh, va un poco de cada Volvi- uno. Es lo que hablamos Volviendo de un poquito. perdón, de comprar con el dinero tiempo de calidad. Vos compras tiempo de Claro. calidad con tu dinero, contratando personas que hagan servicios o ayuda en tu casa, como cocinar, Mm. limpiar, porque eso te da el tiempo de calidad para estar con tu hijo, con tu entrenamiento, con tu trabajo. Y ese es el punto, donde nosotros ponemos el dinero que nos dé calidad de vida, exactamente. Y vos Claro. decías que es una suerte que yo pueda tener gente que me acompañe, alguien que en casa cocine. Y yo digo, sí, es una suerte, pero suerte sería que vos no hicieras nada y eso pudiera ocurrir en tu vida. Eso es la consecuencia del esfuerzo, de levantarse a las 6 de la mañana, de haber apostado a un proyecto, de trabajar y conozco todo lo que te preparaste, porque esto es como el iceberg, ¿viste? Acá van a verte a vos como la punta del iceberg, que, che, mirá, Emanuel, qué bárbaro, pero no vieron el 80-90% de todo lo que tuviste que pasar, como la pandemia, los entrenamientos, los viajes, las horas fuera de tu casa. Ese 80-90% no tienen por qué verlos la persona, pero ven un 20, como el iceberg. Pero por eso te digo que el tema es que a veces uno dice, tengo la suerte. Sí, es verdad, tenemos la suerte, pero también somos, o es la consecuencia de un trabajo y una disciplina que vos has tenido todos los días y apostarle a un proyecto de la manera que le apostaste, confiar en un amigo de la manera de lealtad Mm. también que uno tiene, porque vos me decís, es generoso también, sí, claro, pero hay una lealtad también me parece ahí, y esos códigos, esos valores de amistad, de lealtad, me parece que son los que hay que cultivar, así que creo, Emanuel, que eso es la consecuencia de todo tu esfuerzo y todas tus decisiones del día a día. Y ahí está, los 100%. resultados. Por eso son ejemplos. Si vos querés vivir una vida como Emanuel, pregúntale a Emanuel qué hace todos los días, que te pase el plan de todos los días, levantate a las 6 de la mañana, estudia, aprende, jugátela y capaz que dentro de 5 o 6 años, bueno, estés esquiando en Andorra con él. Bueno, pero hay que hacer eso, ¿no? Bueno, Marce, digo, me parece, no sé. No, volviendo a consultoría y un poco los Ujú. comienzos, o los primeros momentos y demás, evidentemente en casi todas las empresas, y vos lo dijiste en algún momento, hay dificultades, hay problemas, hay inconvenientes y demás. ¿En algún momento
pasó por la mente tuya o de Jesús o del equipo, digamos, inicial, el hecho de decir, aparcamos esto, lo dejamos y hacemos otra cosa? O sea, creo que todos pasamos. O sea, palabras de Jesús, yo nunca he tenido eso de que lo haya dicho, ¿vale? O sea, que Claro. no te lo sabría decir. En su cabeza puede que alguna vez lo haya pensado o no. Ujú. La realidad es que creo que cualquier empresario de éxito tiene una parte también de locura e inconsciencia y eso les hace realmente entender que para lo que han creado la empresa es algo mucho más grande de lo que son ellos y eso les lleva a seguir empujando más allá de lo que pase. Bien. Entonces, creo que Jesús siempre ha tenido una visión de muy largo plazo y eso le lleva a poder tomar decisiones de una forma mucho más tranquilas y que una decisión hoy hace que dentro de un año tenga una consecuencia de una forma esperar y no esperar que el mes que viene funcione algo específico. Es como todo, ¿no? Hay cosas que sabemos que tienen que funcionar ya y otras que no, ¿no? No sé Claro. si él en su momento, yo sí he tenido un momento, peores momentos malos donde tomas la decisión de seguir empujando y que también te planteas no seguir empujando de esta forma, pero como todo, al final creo que es parte de la vida en el que da igual lo que tengas delante, estás cansado hasta de lo que sea y te cansas Claro. en algún momento y crees que dejar es lo mejor. Bueno, todos pasamos por diferentes momentos, yo los he pasado también trabajando en consultoría, pero la realidad es que el día a día no tiene por qué ser divertido, no tiene por qué ser eh, súper chulo todos los días. O sea, Claro. es mentira, no son Claro. así los días. Hay que O comerse sea, algunos sapos siempre, ¿no? Sí, porque y a diario. el concepto es que si a vos te va bien y ganás dinero, todos los días en tu trabajo son fantásticos, tipo Disney, como que está viviendo en Disney, Claro. y como que no, pero ¿qué problema puede tener? Mira el dinero que gana o el trabajo que Sí, sí, tiene sí. es muy acomodado, pero es cierto, es lo que decís vos, Manuel, no todos los días van a ser espléndidos y a veces tenés hasta periodos de tiempo que duren más que un día o una semanita donde, Mm. bueno, ahí hay que poner un poco más de garra, de esfuerzo. Hay una Eh, cosa que es, yo creo que en nuestros peores momentos, cuando son largos, tenemos que siempre buscar a que alguien nos pueda ayudar. Hay gente que tiene, pues bueno, ya sea su familia o amigos, o buscar a alguien que tenga un conocimiento que nos dé herramientas. Tanto mi chica como yo lo hemos hecho casi desde el principio que estamos juntos, de trabajar con coaches. Yo he trabajado con coach en español, en inglés, luego en español otra vez, y ahora sigo trabajando con un amigo además que es coach. Y, y creo que eso lo que te ayuda es a entenderte y conocerte mucho mejor y que como hay cosas que son no negociables para tu día a día. Para mí yo no negocio conmigo de ir a entrenar, porque yo lo sé mm. que es súper importante. Claro. Y hoy, esta mañana me he levantado, estaba lloviendo muchísimo en Andorra, he mirado las cámaras, estaba nevando asqueroso en las pistas y yo llevaba una semana pensando que hoy martes, cuando me levantara, me iba a ir a la nieve. Pues llevé al bebé al cole, a mi mujer tenía que ir a hacer unas cosas, volví a casa, me cambié y subí y estuve una hora y media entrenando bajo un temporal asqueroso, pero yo sé que a mí eso me encanta y sé que eso es lo que esta semana tengo que hacer, porque la semana que viene vuelvo a currar y todas las horas que no haya disfrutado de entrenar o estar con mi familia o estar descansando, lo voy a notar. Extra, claro. Y esto lo sé porque porque he pedido ayuda cuando he tenido malos momentos. Entonces, creo que esa es un poco la parte, esa es importante. No hace falta tener dinero para tener ayuda, solamente No, un amigo contarle las cosas. Si tienes un poquito de dinero, pues pagarle a un coach que te ayude, en mi experiencia, o a un psicólogo Ujú. y que te dé esas herramientas. Y que luego a partir de ahí tú tengas tus herramientas para automedirte y aún así cada X tiempo saber que no lo sabemos todo y que sobre todo no somos siempre honestos con nosotros mismos. Nos autosaboteamos y eso hace que no estemos viendo la realidad y que no seamos capaces igual a veces de pedir ayuda de la manera correcta.
Y creo que es ahí donde está. En esos peores momentos es cuando podemos tener la oportunidad de ser nuestra mejor versión. Realmente es ahí donde se nota. No, cuando todo va bien es fácil. Es menos difícil, Claro, ¿sabes? Claro. Cuando claro, claro. tienes una familia genial, tienes facilidades, cuando tienes tu trabajo, de repente tienes una época que va todo genial y tal, pues claro, es que eso es momentáneo. Es Claro, nuestro día a día y es ahí es fácil ser lo mejor de tú. Bueno, claro, ya, que no tienes que hacer ningún esfuerzo. El esfuerzo Exacto. es cuando estás jodido o cuando tienes que apechugar y cuando tienes que levantarte una mañana, y yo digo una mañana temprano a entrenar, no tiene por qué. Hay gente que se levanta a las 10 de la mañana y curra hasta las 2. O sea, depende de cada uno, claro, ¿no? Exacto. claro, claro. Pero creo que bueno, que es un poco como yo lo veo. Está muy bien. Em, Cuando vos en la empresa en sí, digamos, más o menos nos ha ido contando algunos procesos y demás, pero mirando hacia atrás, ¿qué crees que marcó la diferencia, digamos? ¿Fue el producto, el equipo, el timing, la cultura? ¿Qué decisiones fueron claras? ¿Qué Sí. cosas no se hicieron y que agradecen no haber hecho? Nosotros no teníamos, a día de hoy, si tuviéramos que ayudar a otras empresas a hacer cosas, pues dirías, oye tú, es que esto no tienes ni por qué hacerlo. Pero nosotros Bien, no hemos tenido a nadie, hemos tenido alguna claro, formación externa, Jesús se ha formado, todos nos hemos formado dentro de e-commerce, dentro de cómo llevar una empresa, pero ha sido error, prueba y error muchas veces, de contratar a esta gente y despedirla tarde o, no, mantener gente más tiempo. Creo que cosas que seguramente alguien no debería ser, yo decía al principio, pensar que va a ir rápido y que todo va a ir bien, eso es lo primero. Y creo que eso ha sido un poco también nuestra parte del éxito. Hay una cosa que nos trajimos de Apple que es una cultura muy grande. Apple tiene más de 7 8 no sé, tendrá 20.000 empleados. Yo he estado en 2 tiendas en Madrid, estuve un mes trabajando en Cupertino, una experiencia, y siempre se respira algo muy parecido. Y eso, o sea, la gente que fundó Apple, primero uno de los dos murió cuando al poco tiempo que yo había entrado en la empresa, era Steve Jobs, y una empresa gigante, no puedes conocer al CEO ni a los fundadores, y el otro ni trabaja en la empresa. Pero hay una cultura que es tan grande y que es tan fuerte y que se enseña no solamente con palabra, sino con actos, que da igual en la tienda que tú vayas, da igual a la parte, porque yo también la parte de corporate cuando estuve en Estados Unidos lo vi, siempre se respira lo mismo. Y eso es algo que nos trajimos, yo creo, de no copiando la cultura, pero entendiendo que la cultura la haces con tus actos y que luego la empresa tiene que respirar esa cultura. Entonces, creo que de las pocas cosas que hicimos, que Jesús hizo muy bien al principio, es tener una cultura muy definida, con una visión muy clara y que siempre hayamos utilizado principios para tomar decisiones. Nosotros tenemos, ahora son 8, pero hemos tenido 10 principios. Yo tengo aquí los primeros colgados, los primeros que tuvimos, y los teníamos colgados, Jesús se los hizo, los colgamos en una pared y los dos los hemos tenido, y los 4, y los 6, y los 10, hasta que los hemos ido cambiando, y prácticamente todo el mundo lo tiene, y están en nuestra página web los principios actuales, y es como tomamos decisiones. Es la base de nuestra cultura y es la base de nuestros actos. Está claro que cuando al principio remas, pues te da... O sea, esta parte fue visionaria por la parte de Jesús y que lo hizo muy bien y que creo que es la única forma en la que toda la empresa se comporta muy parecido. Todos podemos tener errores, obviamente, pero toda la empresa se comporta muy parecido en base a esta cultura y en base a estos principios que nos llevan a tomar decisiones de la manera más correcta posible que nosotros vemos. Y es que depende mucho en cada negocio. No sabría decir exactamente qué tienes que hacer en cada uno. Habría que ver claro, exactamente cada negocio. Pero sí es verdad que tener la posibilidad de poder mirar en mucho tiempo, decir, oye, voy a montar esto y voy a estar 5 años ujú, empujando, que sea esta tu forma, que tu claro, visión sea larguísima de plazo, claro, te pone una situación de mucho menos estrés y poder empujar, empujar, empujar. Luego es verdad que el día a día será más difícil, ¿no? Pero creo que con esa base es así y luego ya
la cultura y ese tipo de cosas son cosas que pueden venir después. Y formarse, intentar formarse lo máximo posible porque uno puede ser muy bueno haciendo algo. Un coach, por ejemplo, puede ser muy bueno siendo coach, pero la realidad es que no tiene por qué ser buen empresario. Claro. Entonces, si existe por ahí una formación donde tú puedas formarte de qué debería ser un buen empresario, por lo menos cuál es la base de una empresa, pues libros seguro que hay, programas similares a los nuestros seguros que hay para empresa, más allá de solo Sí. e-commerce, pues es como tener esas bases, ese cimiento. Y eso te va a ir mucho más rápido. Ojalá nosotros hubiéramos tenido muchas más empresas como la nuestra dentro de España que podríamos habernos visto y preguntar, pero en su momento estábamos un poco solos y bueno, nos hemos ido formando con gente de otros países y hemos ido avanzando, ¿no? por ahí. Más allá de que esté en la página web, ¿querés decir o leer alguno de los principios, aunque sea uno o dos, de ustedes? Hay, podemos ir a nuestra web y están ahí, ¿no? Y ahora tenemos 10 otra vez. Hemos tenido 10, luego pasamos a tener 7, luego pasamos a tener 10 otra vez. Ahora mismo estamos en 10 y el primero de todos es resultado, ¿no? El resultado del éxito de nuestros clientes es nuestra estrella polar. Ese es un poco el primero de los principios. Cada uno de los principios son igual de importantes, pero sí es verdad que están en orden, ¿no? Por alguna El razón. éxito de nuestros clientes es nuestra estrella polar. Eso es. Wow. Y luego hay uno que nosotros usamos mucho y tenemos que recordarlo siempre, y eso lo recordamos mucho al equipo. Y lo que hacemos es, antes estaba en inglés, que era Spartan Wall, y ahora lo hemos traducido al español porque es más fácil, que se llama muro espartano. Entonces, en equipo nos protegemos y cuidamos unos a otros. Lo que pasa muchas veces del año es que el Spartan Wall pasa a estar primero y luego los resultados, y luego Mm. al revés, eso lo vamos pivotando por una razón de que en algunos momentos del año tenemos que cuidarnos mucho entre nosotros. Y Spartan Wall no es darle la razón sí o sí a alguien de la empresa, aunque se haya equivocado, es cuidarnos, estar atentos de uno del otro, pensar en cómo los managers podemos ayudar mejor a nuestro equipo para que esté bien, para que esté contento, para que tenga las herramientas realmente para poder hacer su trabajo. Eso es parte de cuidarnos. Y luego hay uno que es el número 7, que va muy en sintonía con lo que os decía del largo plazo, ¿no? Bueno, el largo plazo es el 8, pero el número 7 es 1% cada día, es caminamos el camino, innovamos, estudiamos y mejoramos cada día. Lo que nosotros decimos es que si solo avanzas un 1% cada día, a final de tu año seguramente estés mucho más cerca de la meta que te has propuesto. Pero si te desvías un 1% cada día, que 1% es simplemente no hacer algo, una vez, dos veces, tres veces, vas a estar completamente en el camino opuesto donde querías estar. Porque todo el mundo a principio de año se pone sus objetivos de quiero hacer esto, quiero conseguir esto, pero la realidad es que se desvía en algún momento del año y de repente, pues, no sé, está aquí su objetivo y él está completamente de este lado. Creo que esos tres principios resonan mucho con nuestro día a día. Bien. Son casi 3 píldoras, Marcelo, esto ya. Sí, Como sí, que nos justamente regaló, estaba... nos regaló 3 píldoras, tremendo. El tema de tener Sí, claro que la estrella polar es el resultado exitoso del cliente, es el éxito de ellos. El tema de este muro espartano me pareció fantástico, de ayudarse entre todos y estar atento a la ayuda del otro. No esperar que a veces el otro te lo pida, sino ver, estoy atento. Es como un papá mm, que cuida a su hijo, que está atento de que si el niño está en un balcón, bueno, atento de que no, si ve que está cerca de la escalera, bueno, atento que no dé un traspié malo. Y esto del 1% que escuché una versión distinta con Emanuel, es, ¿qué pasa si el 1% es erróneo? Porque todos hablamos del 1% de éxito. O sea, ¿a dónde terminás cuando es como si un avión se equivoca el piloto y va un cambiando grado, ¿no? un grado Sí, cada hora? Bueno, sí, si fue a Nueva York, que tenga suerte de aterrizar en Barcelona, porque lo más Sí. probable es que se caiga en el medio del océano. Entonces, ya. fíjate ahora cómo este 1% visto de este lado
la importancia que tiene de darle, de darle forma a esto de decir cada día una mejor versión. Tremendo, ¿eh? La verdad que cosas que yo he anotado, si ha visto que yo soy un gran anotador, me quedo con un montón de cuestiones sobre la cultura también, esto de crear una cultura de trabajo, los principios, de, pienso yo que tener claro también, por más que seas chiquito, arrancar con esto de tener claro tu misión es importante, pero sobre todo el propósito, ¿para qué estás haciendo lo que haces? Y eso creo que te va a dar sostén en a largo plazo. El propósito te da el sostén esto de los 3 años, 5 años que necesita una persona. Así que hasta acá Está bien. todo oro en polvo. La verdad que todo oro en polvo hemos tenido. Sí, y bueno, ya en principio vamos cerrando porque Manuel nos pidió, digamos, más o menos terminar esta hora. No sé, Emma, si querés despedirte con alguna cosa en particular. Nada, yo simplemente os agradezco de haberme invitado. Mi viejo me invitó hace mucho y bueno, ahora hemos podido cuadrar y creo que bueno, es importante, ¿no? Ver un poco eh, algo que yo sí, o sea, algo con el que me identifico mucho es uno como padre, es mi forma de verme. Yo siempre soy el padre de todo el mundo, pero es normal, llevo siendo padre más de 20 años, 20 años, bueno, más de 20 años casi, y es normal, pues al final. A lo mejor parte de mi vida he sido padre, pero más allá de eso, creo que el largo plazo o ser muy insistente con algo es algo que también me caracteriza. No quiere decir que sea lo correcto, simplemente que soy muy cabezón. Entonces soy muy cabezón. A mí, en mi caso específico, más allá de la empresa donde estoy trabajando a día de hoy, que está claro que estoy encantado y porque es algo que ha montado un amigo y en el que he podido ayudar desde el principio, que eso es diferente, ¿no? Creo que siempre cuando nos pongamos a hacer algo tenemos que pensar en aguantarlo lo máximo posible, aunque luego nos cambiemos. Yo me he cambiado muchos trabajos en mi vida, pero en pocos he durado menos de 2 años, en todos he durado más de 2 años, 5 años, 9 años y ahora llevo otros 9 años con Jesús, no 9, no, un poquito menos, pero prácticamente casi 9. Entonces creo que es importante verlo de esa forma en cómo somos capaces de hacer algo durante mucho tiempo y que eso seguro que nos va a llevar a nuestra mejor versión y cómo mejoramos un poquito cada día para hacer eso que vamos a hacer durante mucho tiempo un poquito mejor cada día. Es un poco pequeña reflexión que puedo dejar por ahí y agradeceros otra vez de invitarme y, bueno, y escucharme con tanta atención. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo. Evidentemente, Marce, si en algún otro momento lo podemos traer, lo vamos a traer, vos qué decís. Pero por supuesto estoy pensando ya la cantidad de cosas que quedaron por seguir conversando y que, bueno, y aprendiendo de Manuel. Así que, Manuel, muchísimas gracias. Sé que las personas que van a escuchar este podcast van a aprender un montón y nos van a pedir seguramente otra vuelta más tuya. Así que gracias, Manuel, muchísimas gracias. Encantado. Nada, chicos, un placer y nada, que tengáis buena semana. Muchas Igualmente, gracias, igualmente. que Adiós, disfrutes muchas esas gracias a todos. vacaciones y la nieve. Nos vemos. Chao, Manuel. Gracias, Gracias gracias. por Hasta todo. luego. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.